Primera de Corintios 2:2 dice: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Bienvenidos al podcast para empezar el día con la sabiduría eterna. Prepárense para sumergirse en un viaje transformador hacia el corazón de Dios. Conéctense, escuchen y dejen que la luz divina ilumine su camino. Esto es Antes que nada, Dios, con Julián Loaiza. Hola a todos, bienvenidos a Antes que nada Dios. Continuamos nuestra miniserie Las flores en el camino, donde estamos aprendiendo y reconociendo esos regalos maravillosos con los que Dios ha adornado la vida cristiana y el caminar del creyente. El día de hoy hablaremos de los dones. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones literalmente son regalos que Dios nos da según su gracia, según su sabiduría y según su soberanía. Dios sabe muy bien qué dones darle a cada quien, según su propósito, según su contexto, según su llamado, según la necesidad que vamos a tener. Entonces, la Biblia dice que debemos aprender a tener cuidado de los nuestros y hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con los dones? Los dones son aquellas capacidades de las cuales Dios nos dota para llevar a cabo una tarea, para cumplir con un propósito. Y nosotros debemos poner estos dones al servicio del reino de los cielos. Debemos poner nuestros dones al servicio de los demás. Debemos saber sacar el mayor provecho a los dones que Dios nos ha dado. Incluso la palabra nos habla de la parábola de los talentos, donde el siervo que fue castigado, que fue echado a las tinieblas de afuera, y allí fue el lloro y el crujir de dientes, fue el siervo malvado que tomó su don y lo enterró en la tierra. Cuando el Señor nos da un don, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que ese don nos lo dio con un propósito. La palabra nos enseña que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, es decir, cuando recibimos un don, nosotros podemos decidir con libertad qué hacer con ese don. Pero también tenemos que tener en cuenta y recordar que tenemos que rendirle cuentas a Dios por esos dones que nos ha dado. Sin los dones, el caminar en la vida cristiana podría ser muy difícil, muy tedioso, pero gracias a los dones, este caminar en la vida cristiana es muy aprovechable, rinde mucho fruto, porque el Señor nos prospera y nos bendice cuando nosotros ponemos esos dones al servicio de su reino y de sus propósitos. Nuestros dones nos sirven en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, en nuestra vida ministerial, pero por eso es que traemos a colación esto que la Biblia nos enseña, de que el creyente debe aprender a hacerse cargo de los suyos primeramente para no caer en mal testimonio, pero también debe aprender a hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos aprender a hacer bien a todos, me hace pensar en aquellas personas que han tomado como filosofía de vida: soy mi mejor proyecto, soy mi proyecto más importante. Aquellos que han hecho de sí mismos su proyecto de vida, tienen el proyecto de vida más pobre que hay, tienen el proyecto de vida más triste que hay, y si hay una manera de asegurar el sufrimiento, es poniéndonos a nosotros en primer lugar y cuidando de nosotros por encima de todo y de todos.
Cuando hacemos de nosotros el centro del universo, garantizamos para nosotros dolor y sufrimiento. Pero lo peor es que al hacer esto, garantizamos nuestra lejanía de Dios, nos mantenemos lejos de Él, porque cuando Dios no es el centro, simplemente no está. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado con esto y arrepentirnos si hemos adoptado esta filosofía humanista, antropocéntrica, que quita a Dios de su trono y pone al ser humano en él. Ahora, los dones son herramientas que el Señor nos da con un propósito, que el Señor nos da con libertad, pero también hay algo, y es que la Biblia nos enseña que nosotros debemos procurar los dones, los más excelentes. Nosotros podemos pedir dones. La Biblia nos llama, por ejemplo, a que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la Biblia no solamente nos enseña que Dios nos ha dotado con muchos dones a cada uno de nosotros, sino que también nos enseña que nosotros podemos pedir y procurar los dones más excelentes. Ahora, la invitación para el día de hoy es: pon tus dones al servicio del Señor para que veas cómo Dios te respalda y lograrás cosas que no te imaginas. Invierte tus dones en el Señor y en los demás y sacarás el mayor provecho de tus dones y de tu vida. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y crecimiento espiritual. Si este podcast ha tocado su corazón, los invitamos a compartirlo con sus seres queridos y a seguirnos en nuestras redes sociales como julian.loaizaG para que este contenido alcance a más personas. Hasta la próxima y que la bendición del Señor los acompañe.